Lo viste. Sabes que llegó. La notificación aparece y tú la ves. No fue sin querer. No estabas distraído. Sabes exactamente de quién es. Y aún así, no lo abres. Lo dejas ahí. Como si no existiera. Como si no fuera contigo. Pero lo es. Y lo sabes. Porque vuelves. Miras otra vez. Sigues ahí. Sin abrirlo. Como si ese pequeño gesto tuviera más peso del que debería. Como si abrirlo fuera a activar algo que no quieres sentir. Y entonces esperas. Un poco más. Después respondo. Después veo. Después estoy más tranquilo. Pero no es verdad. No es tiempo lo que necesitas. Es otra cosa, porque no es la primera vez. Te pasa seguido. Ves el mensaje y eliges no entrar. No porque no puedas. No porque no quieras responder. Sino porque algo en ti prefiere quedarse justo antes. En ese punto exacto. Donde todavía no pasa nada. Donde no tienes que sentir. No tienes que decidir. No tienes que exponerte. Y te quedas ahí. Mirando desde afuera. Como si eso te protegiera. Pero no te protege. Porque el mensaje sigue ahí. Y tú también. Pensando. Imaginando lo que dice. Lo que significa. Lo que viene después. Y eso es peor que abrirlo. Si haces esto, quédate. Porque no es solo un mensaje. No es solo un mensaje. Eso es lo raro. Porque desde afuera parece algo pequeño. Algo normal. Alguien escribió. Tu teléfono vibra. Aparece una notificación. Nada más. Pero dentro de ti. No se siente pequeño. Se siente como si algo se activara. Algo difícil de explicar. Porque no siempre es miedo claro. No siempre es ansiedad evidente. A veces es solo una incomodidad rápida. Una tensión mínima. Pero suficiente para que no lo abras. Y entonces haces eso que ya conoces. Miras la pantalla. Lees el nombre. A veces incluso alcanzas a ver una parte del mensaje. Lo suficiente para saber que está ahí. Lo suficiente para no poder olvidarlo. Pero no entras. Lo dejas cerrado. Como si dejarlo sin abrir te diera unos minutos más de aire. Como si ese pequeño retraso te permitiera mantener el control. Y por un instante parece que sí. Porque mientras no lo abres, todavía no tienes que responder. Todavía no tienes que sentir del todo lo que te provoca. Todavía no tienes que decidir qué decir. Todavía no tienes que enfrentarte a lo que venga después. Y ahí te quedas. En ese punto exacto. Ni dentro, ni fuera. Ni respondiendo, ni ignorándolo del todo. Solo postergando. Y eso se vuelve una especie de lugar. Un lugar extraño al que vuelves seguido. Porque no es la primera vez. Ya te pasó antes. Con mensajes simples. Con mensajes importantes. Con personas que te importan. Y con personas que no tanto. El gesto es parecido. Lo ves. Lo reconoces. Y algo en ti dice, todavía no. Después. Más tarde. Cuando tenga ganas. Cuando esté más tranquilo. Cuando sepa qué decir. Pero muchas veces ese después no tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con otra cosa. Con lo que pasa en ti. Apenas ese mensaje aparece. Porque no es solo una notificación.
Es una interrupción, una entrada. Algo externo que llega. Y toca un estado interno que ya estaba ahí. A veces estabas bien. O al menos eso parecía. Estabas en lo tuyo. Distraído. Ocupado. Lejos de ciertas sensaciones. Y de pronto llega el mensaje. Y algo cambia. Como si tu cuerpo se pusiera un poco más atento. Como si tu mente empezara a anticipar. ¿Qué querrá? ¿Qué espera? ¿Tengo ganas de entrar ahí ahora? ¿Y si me altera? ¿Y si tengo que sostener una conversación que no quiero? ¿Y si digo algo mal? ¿Y si no sé cómo responder? Y todo eso puede pasar. En apenas unos segundos. Tan rápido, que desde afuera parece solo una tontería. Solo abre el mensaje. Pero no se siente así. Porque para ti, no es solo abrirlo. Es abrir todo lo que viene con eso. La posibilidad de sentirte incómodo. La posibilidad de no saber qué decir. La posibilidad de quedar atrapado en una conversación. La posibilidad de sentir algo que no querías tocar justo ahora. Y entonces no abres. No porque no puedas. Sino porque, por un momento, prefieres quedarte antes de todo eso. En ese segundo suspendido. En el que todavía nada empezó del todo. Y sin darte cuenta, eso también empieza a pesarte, porque el mensaje sigue ahí. Y tú no sigues igual. Una parte de ti se queda enganchada. Vuelves a mirar el teléfono. Piensas en eso. Te imaginas escenarios. Postergas una y otra vez. Y lo que parecía una manera de evitar incomodidad, termina creando otra. Más silenciosa. Más larga. Más mental. Porque ya no estás en paz. Tampoco estás resolviéndolo. Te quedas en medio. Y ese lugar, ese todavía no, empieza a parecerse demasiado. A muchas otras cosas que también dejas en espera. Hay algo que empieza a notarse. Cuando te detienes un segundo más en esto. No es solo que no abres el mensaje. Es lo que pasa en ti. Apenas lo ves. Porque ese instante no es vacío. Está lleno de cosas. Pensamientos rápidos. Sensaciones leves. Anticipaciones que aparecen sin pedir permiso. Tal vez no lo registras del todo. Pero ocurre. Tu mente empieza a adelantarse. ¿Qué dirá? ¿Qué quiere? ¿Tengo ganas de entrar en esto ahora? ¿Y si me cambia el ánimo? ¿Y si tengo que sostener algo que no quiero? Y todo eso pasa en segundos. Tan rápido. Que desde afuera parece insignificante, pero dentro de ti, no lo es. Porque no estás reaccionando al mensaje. Estás reaccionando a lo que imaginas que puede pasar. Y eso pesa más. Porque no es concreto. Es abierto. Tiene muchas posibilidades. Y tu cuerpo responde a eso. Se tensa un poco. Se prepara. Se frena. Como si necesitara tiempo. Como si necesitara evaluar si quiere entrar o no, y ahí decides no abrir. No porque no puedas. No porque no te importe. Sino porque ese pequeño instante ya activó algo en ti que no quieres atravesar del todo. Y eso tiene sentido. Porque abrir un mensaje no es solo leer. Es exponerte, es entrar en contacto con alguien. Con lo que dice. Con lo que espera. Con lo que tú mismo puedes llegar a sentir. Y si no te sientes disponible para eso, lo postergas. Pero hay algo que no siempre ves. Que ese retraso no te deja igual. No te devuelve al punto inicial. Te deja en un lugar intermedio.
donde el mensaje sigue ahí, y tú también. Pensándolo. Dándole vueltas. Volviendo a mirarlo. Y eso empieza a ocupar espacio. Porque no se cierra. No se resuelve. Queda abierto. Y todo lo que queda abierto, permanece. Aunque no lo estés atendiendo directamente. Y eso genera una carga, pequeña, pero constante. Porque no es solo ese mensaje. Son varios. Momentos similares. Situaciones que eliges no abrir del todo. Y eso se acumula. Se va quedando en tu día. Como pequeñas cosas pendientes. Y con el tiempo, empieza a sentirse. Como si hubiera demasiadas cosas abiertas. Demasiadas conversaciones sin empezar. Demasiadas decisiones sin tomar. Y eso genera una sensación de fondo. Una leve inquietud. Como si algo estuviera siempre esperando. Aunque no esté pasando nada concreto. Y eso cambia cómo te sientes. Porque no hay descanso completo. No hay cierre. Solo espera. Y esa espera no es tranquila. Es tensa. Porque una parte de ti sabe que en algún momento tendrás que entrar. Que no puedes dejar todo así. Y eso mantiene algo activo dentro de ti. Como si siempre hubiera algo pendiente. Y eso se filtra en todo. En tu atención. En tu energía. En tu forma de estar. Porque no es solo un mensaje. Es ese lugar en el que te quedas con él. Ese punto donde no entras, pero tampoco te liberas. Y mientras te mantienes ahí, todo sigue presente. Aunque intentes ignorarlo. Y ahí es donde empieza a verse algo importante. Que no es el mensaje lo que pesa, es ese instante en el que decides no abrir. Ese momento breve. Donde algo en ti se activa, y eliges quedarte justo antes. Y si eso se repite muchas veces, empieza a volverse una forma de responder. No solo a los mensajes, sino a todo lo que implica entrar en algo que no tienes completamente bajo control. Y eso explica por qué vuelve a pasar. No por el mensaje, sino por lo que se activa en ti. Cada vez que aparece, hay algo que empieza a notarse. Cuando te detienes un segundo más en esto, no es solo que no abres el mensaje. Es lo que pasa en ti. Apenas lo ves. Porque ese instante no es vacío. Está lleno de cosas. Pensamientos rápidos. Sensaciones leves. Anticipaciones que aparecen sin pedir permiso. Tal vez no lo registras del todo. Pero ocurre. Tu mente empieza a adelantarse. ¿Qué dirá? ¿Qué quiere? Tengo ganas de entrar en esto ahora. ¿Y si me cambia el ánimo? ¿Y si tengo que sostener algo que no quiero? Y todo eso pasa en segundos. Tan rápido. Que desde afuera parece insignificante, pero dentro de ti, no lo es. Porque no estás reaccionando al mensaje. Estás reaccionando a lo que imaginas que puede pasar. Y eso pesa más. Porque no es concreto. Es abierto. Tiene muchas posibilidades. Y tu cuerpo responde a eso. Se tensa un poco. Se prepara. Se frena. Como si necesitara tiempo. Como si necesitara evaluar si quiere entrar o no, y ahí decides no abrir. No porque no puedas. No porque no te importe. Sino porque ese pequeño instante ya activó algo en ti que no quieres atravesar del todo. Y eso tiene sentido. Porque abrir un mensaje no es solo leer. Es exponerte, es entrar en contacto con alguien. Con lo que dice. Con lo que espera. Con lo que tú mismo puedes llegar a sentir.
Y si no te sientes disponible para eso, lo postergas. Pero hay algo que no siempre ves. Que ese retraso no te deja igual. No te devuelve al punto inicial. Te deja en un lugar intermedio. Donde el mensaje sigue ahí, y tú también. Pensándolo. Dándole vueltas. Volviendo a mirarlo. Y eso empieza a ocupar espacio. Porque no se cierra. No se resuelve. Queda abierto. Y todo lo que queda abierto, permanece. Aunque no lo estés atendiendo directamente. Y eso genera una carga, pequeña, pero constante. Porque no es solo ese mensaje. Son varios. Momentos similares. Situaciones que eliges no abrir del todo. Y eso se acumula. Se va quedando en tu día. Como pequeñas cosas pendientes. Y con el tiempo, empieza a sentirse. Como si hubiera demasiadas cosas abiertas. Demasiadas conversaciones sin empezar. Demasiadas decisiones sin tomar. Y eso genera una sensación de fondo. Una leve inquietud. Como si algo estuviera siempre esperando. Aunque no esté pasando nada concreto. Y eso cambia cómo te sientes. Porque no hay descanso completo. No hay cierre. Solo espera, y esa espera no es tranquila. Es tensa. Porque una parte de ti sabe que en algún momento tendrás que entrar. Que no puedes dejar todo así. Y eso mantiene algo activo dentro de ti. Como si siempre hubiera algo pendiente. Y eso se filtra en todo. En tu atención. En tu energía. En tu forma de estar. Porque no es solo un mensaje. Es ese lugar en el que te quedas con él. Ese punto donde no entras, pero tampoco te liberas. Y mientras te mantienes ahí, todo sigue presente. Aunque intentes ignorarlo. Y ahí es donde empieza a verse algo importante. Que no es el mensaje lo que pesa, es ese instante en el que decides no abrir. Ese momento breve. Donde algo en ti se activa, y eliges quedarte justo antes. Y si eso se repite muchas veces, empieza a volverse una forma de responder. No solo a los mensajes, sino a todo lo que implica entrar en algo que no tienes completamente bajo control. Y eso explica por qué vuelve a pasar. No por el mensaje, sino por lo que se activa en ti. Cada vez que aparece. Y cuando empiezas a mirar ese segundo con más atención, algo se vuelve más claro. No es que no quieras abrir el mensaje. Es que no quieres entrar en lo que viene con él. Porque ese instante, ese justo antes de tocar la pantalla, no es vacío. Está lleno. Lleno de anticipación. De posibilidades. De pequeñas tensiones que aparecen sin avisar. Tal vez no sabes exactamente qué es. Pero lo sientes. Una incomodidad leve. Una duda. Una especie de espera interna. Y ahí es donde te detienes. No por el mensaje en sí, sino por lo que imaginas que puede pasar después. Porque abrirlo significa algo, significa exponerte a una respuesta, a una conversación, a una emoción, a algo que todavía no sabes cómo vas a manejar. Y si no te sientes listo para eso, te quedas afuera. Aunque sea solo un momento. Aunque sea solo un poco más. Pero es ser un poco más, es el lugar donde todo se sostiene. Porque ahí no pasa nada. Ahí estás a salvo. No tienes que responder. No tienes que sentir completamente. No tienes que decidir. Es un espacio suspendido. Sin exigencia real. Y por eso vuelves ahí. Porque en comparación, parece más fácil. Más liviano. Más controlable. Pero hay algo que no encaja.
Porque aunque en ese instante parece alivio, no se siente así después. Después aparece otra cosa. Esa incomodidad más difusa. Más larga. Más difícil de soltar. Y eso muestra algo importante. Que ese gesto de no abrir, no es realmente una solución. Es una forma de evitar. De postergar. De no entrar en contacto con lo que se activa en ti. Y eso tiene sentido. Porque no siempre es fácil sostener eso. No siempre es cómodo no saber qué decir. No siempre es simple responder sin pensar demasiado. A veces implica exponerte. Mostrarte. Responder sin tener todo claro. Y eso toca algo más profundo, algo que no siempre es evidente. Esa necesidad de hacerlo bien. De no equivocarte. De no decir algo que genere conflicto. De no entrar en una situación que no sabes cómo manejar. Y cuando todo eso aparece, el cuerpo responde. Se tensa un poco. Se frena. Busca quedarse antes. Y ese freno se vuelve automático. No lo decides. Simplemente pasa. Pero cuando empiezas a verlo, ese automatismo pierde un poco de fuerza. Porque deja de ser invisible. Empiezas a notar ese instante. Ese segundo justo antes. Y ahí aparece algo nuevo. Una pequeña posibilidad. No de cambiar todo. No de hacerlo perfecto, pero sí de quedarte un poco más consciente en ese momento. De notar qué está pasando. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás evitando? Y eso ya cambia algo. Porque ya no es solo un reflejo. Empieza a ser algo que puedes observar. Y cuando algo se observa, puede empezar a moverse. No siempre. No de inmediato. Pero distinto. Porque ya no estás completamente dentro del patrón. Hay una parte de ti que está mirando. Que está entendiendo. Que está viendo que no es el mensaje, es lo que pasa dentro de ti cuando aparece. Y eso cambia el foco. Porque ya no necesitas controlar el mensaje. Ni evitarlo, ni responder perfecto. Solo necesitas empezar a reconocer ese momento. Ese punto exacto donde te detienes. Y ver qué hay ahí. Sin salir corriendo. Sin taparlo. Sin irte a otra cosa. Y eso no es cómodo. Porque implica quedarte con la sensación. Con la duda. Con la incomodidad leve. Pero también es el único lugar. Donde algo puede cambiar. Porque si siempre sales de ahí, todo sigue igual. El patrón se repite. El mensaje queda. La tensión también. Pero si a veces, aunque sea algunas veces, te quedas un poco más en ese instante, sin decidir todavía, sin abrir todavía, pero tampoco escapando, algo empieza a modificarse. No el mensaje. No la situación. Sino tu relación con ese momento. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque no se trata de abrir rápido. Ni de responder perfecto. Se trata de no desaparecer justo ahí. En ese segundo donde algo en ti se activa. Porque es ahí, donde empieza todo. Y también donde puede empezar a cambiar. Y cuando dejas de desaparecer en ese momento, aunque sea un poco, algo empieza a sentirse distinto. No porque el impulso desaparezca. Sigue ahí. El gesto de mirar la notificación. La duda. Ese pequeño freno. Todo eso sigue. Pero ya no es igual. Porque ahora lo ves. Y eso cambia la experiencia. Antes era automático. Veías el mensaje. No lo abrías. Te quedabas ahí. Y todo pasaba sin que lo notaras del todo. Pero ahora, hay un instante diferente. Un pequeño espacio.
en el que te das cuenta. No estoy abriendo. Y eso, aunque parezca mínimo, es importante. Porque ahí aparece una posibilidad. No siempre la usas. No siempre cambia el resultado. A veces haces lo mismo. A veces igual no entras. Pero ya no es lo mismo. Porque hay una parte de ti que está presente, que está viendo lo que pasa. Y eso evita que te pierdas completamente en el patrón. Que lo repitas sin darte cuenta. Y poco a poco, eso empieza a moverse. No de forma radical. No de golpe. Pero sí en pequeños momentos. Donde tal vez no abres de inmediato, pero tampoco te quedas tanto tiempo afuera. Donde entras un poco antes. Donde no prolongas tanto ese todavía no. Y eso cambia algo. Porque ya no se acumula igual, ya no queda tan abierto. Ya no se vuelve tan pesado. Y eso se siente. No como una gran solución, sino como algo más liviano. Más simple. Más directo. Donde las cosas pasan, y no quedan suspendidas tanto tiempo. Y eso también cambia cómo te sientes contigo. Porque ya no es solo evitar. Empieza a haber pequeños momentos. Donde sí entras. Donde sí respondes. Donde no te quedas atrapado en ese punto intermedio. Y eso construye algo distinto. No perfecto. Pero real. Una forma nueva de relacionarte con eso. Donde no necesitas hacerlo todo bien. Ni tener la respuesta exacta. Ni sentirte completamente listo. Solo no quedarte siempre afuera. Solo no sostener tanto ese instante. En el que nada avanza. Porque ahí es donde se quedaba todo. Y cuando empiezas a salir de ese lugar, aunque sea de a poco, todo lo demás empieza a moverse. No porque el mensaje cambie, sino porque tú ya no te quedas en el mismo punto. Y eso hace que la experiencia sea distinta. Más clara. Más directa. Menos cargada. Porque ya no estás evitando lo que viene. Estás entrando. Aunque sea con duda. Aunque sea sin certeza. Y eso es suficiente. No para hacerlo perfecto, pero sí para dejar de repetir exactamente lo mismo. Porque tal vez no se trata de responder mejor. Ni más rápido. Ni más seguro. Se trata de no quedarte siempre justo antes. Ahí donde parece que nada pasa, pero en realidad todo queda pendiente. Y empezar, poco a poco, a cruzar ese punto. Aunque no sea cómodo. Aunque no sea perfecto. Pero sí más real.